Entrada Libre, el lugar donde exploramos el mundo de la música, el arte y la creatividad en sus múltiples formas. Aquí conectamos con artistas, descubrimos nuevas tendencias y nos sumergimos en las historias que los identifican a cada uno de ellos. Sin más preámbulos, comencemos ahora esta aventura audiovisual. Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos en Entrada Libre en un nuevo episodio acompañado por Sara Salgado. Sara, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Por aquí nos acompaña hoy Gerardo Amorín. Hola. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal? Muy bien, y vosotros, gracias. Gerardo, un personaje. Sara, Polifacético músico, por todos sitios. ilustrador, es diseñador, hay un montón de facetas que tiene Gerardo. Y bueno, vamos sin más preámbulo a que nos cuentes lo cuente esa historia. él, sí. Cuéntanos un poquito, Gerardo. Preséntate y coméntanos un poco de eso. Yo he tenido la suerte de poder tener una profesión bonita, creativa, que tiene que ver con el arte, ¿no? Aunque siempre la música para mí fue casi que lo más importante, nunca llegué a ser un músico 100% profesional. Bueno, es muy difícil, ¿no? Son pocos los que lo consiguen, especialmente si lo que quieres es crear, hacer tus canciones y sacarlas, ¿no? Nunca me ha atraído demasiado el otro tipo de trabajo, ¿no? Que también lo hago, también porque me gusta hacer covers y a veces incluso hasta alguna fiesta privada y tal, que es otro rollo, ¿no? Pero bueno, básicamente al tener una profesión agradable y además al ser autónomo, tenía mucha libertad para trabajar, entre comillas lo de libertad, porque los autónomos estamos bastante fastidiados. Pero eso me permitió aliviar la ausencia de la música, ¿no? En algunos periodos así un poco largos que no debí nunca abandonarla. Pero sí, hubo un momento en que estuve... Y luego la retomé otra vez porque eso me faltaba algo, ¿no? No puedo estar sin ella. Y, bueno, tengo una edad y sin embargo... todavía, la verdad es que la edad va por fuera, ¿no? Claro. Desgraciadamente, cuando tú por dentro, yo me siento como si tuviera 24 y me doy cuenta cuando ves el espejo, ¿no? Pero tengo la suerte de mantener la voz, incluso en base a técnica vocal, puedo incluso cantar mejor ahora que cuando era más joven. Ya. Más experiencia. Claro. Más experiencia. Más trayectoria, al final. Eso es importante. Claro. ¿Y en qué momento, Gerardo, se mezcla un poco esa faceta musical de la que mencionas y las otras cosas que haces? Porque cuéntanos un poco las otras cosas que también tienes en tu haber. Bueno, yo cuando intenté separar un poquito las dos cosas usando el apellido de mi padre para el diseño, que soy Gerardo Domínguez, y el diseño y la ilustración ilustración de cuentos infantiles y diseño gráfico. Y he puesto Amorín para la música, que es el apellido de mi madre. Además, fue también un poco un homenaje a ella, porque justo en ese momento, cuando cambié mi nombre, porque al principio llevaba Gerardo Domínguez para todo, fue cuando en Uruguay se hizo legal que tú podías escoger qué apellido legalmente podías llevar, si querías el de tu madre o el de tu padre. Eso me pareció un adelanto enorme, ¿no? Wow. Porque hasta eso lo hizo, yo digo, mi presidente o mi expresidente, que fue José Pepe Mujica, ¿no? Qué bonito. Sí. Bueno. Qué brutal, qué brutal. Bueno, eso que mencionas está muy guay. Hoy Gerardo nos ha traído una de sus obras. El libro se llama La sorpresa de la noche. Colaboraste, entiendo, con Joan Manuel Gisbert, ¿no? Gisbert, sí. ¿Sí? Sí, es un gran escritor y para mí fue una suerte hacer ese libro con él. Tengo muchos libros publicados con otra escritora que es Fátima de la Jara. Con ella tengo, creo que son 24 libros hechos, o sea que son muchos. Y luego ya con otros escritores también. Pero ese me hizo muchísima ilusión porque, bueno, es un gran escritor, tiene varios premios, tiene un gran reconocimiento a nivel nacional y en Sudamérica también.
Entonces, ¿Y cómo haces para administrarte en el sentido de escribir libros, hacer ilustraciones, diseño gráfico y estas cosas, y la música? ¿Cómo balanceas eso en tu vida? Porque entiendo que también tienes una vida personal y esas cosas suelen, ¿no?, ocupar Sí. bastante espacio en nuestro día a día. ¿Cómo te administras con todas estas cosas? por eso decidí hacerme autónomo. No sé yo si eso te da más tiempo o te lo quita. Al final sí, siempre tienes un jefe, ¿no? Porque es tu cliente pasa Una a ser tu obligación, jefe. mínimo una obligación. Una obligación. Entonces tus clientes al final son tus jefes. Pero de aquí para adentro yo hago lo que quiero, ¿no? Es decir, me organizo. Siempre he sido así muy organizado. Me gusta empezar la jornada muy temprano por la mañana. Entonces me organizaba el día, la mañana entera a lo que era el trabajo. Como trabajaba mucho con editoriales, las editoriales tienen un horario que es de 8 a 3 de la tarde, con lo cual a partir de las 3 de la tarde tenía mi horario libre para la música, para cortar y empezar, quitarme una careta y ponerme la otra, ¿no? Guardar un personaje y sacar otro. Sí, totalmente. Sí, sí. Sacar la máscara de diseñador gráfico y ponerme la de músico. Wow. Y además, tengo una pregunta relacionada con eso. Ahora mismo, por ejemplo, en tu situación actual, ¿sigues manteniendo las dos caretas? O sea, ¿todavía sigues jugando a ser una persona, después otra, a contar una historia y después cambiar completamente a otro mundo? La verdad es que no lo puedo evitar. No lo hago desde el punto de vista profesional y entonces es más agradable. Porque yo reconozco que acabé muy cansado. Aunque es un trabajo bonito, siempre Agota. es trabajo. Yeah. Es un cliente, son unas obligaciones, tienes que cumplir. Ay, qué bueno, estoy haciendo ilustraciones para niños, qué bonito. El contacto luego con los niños cuando presentan los libros, es todo muy bonito. Pero es un trabajo, es una obligación y tiene su estrés. Hay unas fechas para entrega, Sí. todo eso, ¿no? Pero me he ido por la rama y ahora se me ha ido la música. Esa era la pregunta, ¿no? Bueno, era que Si si todavía a día de hoy sigues manteniendo una eso. cosa y la otra. Bueno, yo realmente explicaba eso para decir que intento que no hacer cosas de diseño, salvo para cosas, bueno, es inevitable, mis discos, mis carátulas. Sí, para algo que esté relacionado contigo, digamos, ya no es con el otro, sino claro, contigo. ya va relacionado con la música, todos mis conocimientos de diseño me han servido para aplicarlos en los lanzamientos, en las carátulas, en las redes sociales. Entonces siempre ves que ahí hay la mano de un diseñador detrás, ¿no? Ya, eso al final tiene su... Sirve para todo, sí. Y hoy en día, Y más hoy. Claro, con todo lo que hay de la era digital y todo ese gráfico prácticamente en las redes sociales, en internet o en lo que sea, tienes que tener algo que aporte desde el punto de vista gráfico también, ¿no? Entonces, O sea, hace poco lo hablaba con una amiga que ella es de diseño y marketing y dejó a un cierto punto todo eso para dedicarse a su proyecto. Y justo ella me decía lo mismo, dice, yo me grabo el vídeo, yo me lo edito, yo me lo publico, yo sigo mi feed, yo hago todo. Digo, joder, tía, que trabajazo. Y dice, sí, pero al final soy yo la que le dedica todo el tiempo a mi proyecto. No tengo que estar contando con la mano de alguien, no tengo que estar contando con que alguien pueda, con que no, con gastar a lo mejor dinero o un recurso. Dice, al final es una ventaja, que puedo estar 10 horas trabajando al día y 12, dice, pero es mío, entonces no me importa. Me identifico totalmente con ella. Claro. Totalmente, así me pasa. Sí, me tiro horas a veces con un diseño. De hecho, el último lanzamiento, ahí he mezclado las dos cosas. Para el videoclip he hecho fotomontajes, animación, y entonces está todo muy diseñado y me he tirado. Ahí hay un currazo. Claro, pero el proyecto es tuyo. O sea, desde el principio hasta el final. Muchísima es todo, ilusión, claro, es para ti. yo estuve cotillando un poco el vídeo y se nota claramente que hay un trabajo de diseño allí. Claro. Porque no es algo trivial de que estás haciendo una escena tocando la guitarra, que es algo típico, ¿no? Esto, o sea, pudimos ver que hay una mezcla de cosas
hay formas, hay colores, o sea, hay muchas variables, Sí. pero muy asociados a eso, Sí, al sí. trabajo de diseño gráfico. Sí, sí. Pues está muy bien. Partiendo de esto, sí voy a aprovechar para que anunciemos una canción, Gerardo, que es la canción que está en ese vídeo, si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente. Reloj de arena. Reloj de arena. Pues vamos a disfrutar ahora entonces de la canción Reloj de arena de Gerardo Amorín. Amorín con el apellido de músico, ¿no? Sí, exactamente. Ahí viene. Pues vamos con ella. Sientes que cuando acaba todo recomienza y lo perdido es parte de otra parte que se aleja. Pasas como las piedras por un reloj de arena y el tiempo se hace infinito mientras se llena. Sientes que cuando rompes la certeza de estar muerto y te estrangula el tiempo al tiempo en un delgado cuello, pasas al otro lado, ya nada es imposible. Ves que un mundo mejor puede ser creíble. Para volver a volar sobre los mares, para volver a crecer como la espuma, para volver a tejer los sueños rotos que demuestran al fin que no estamos locos. Como las aves que van siguiendo al sol, como la arena del mar y sus orillas, como los barcos que están en la bahía, esperando zarpar en un nuevo día, para volver a crecer olas, para volver a sentir como la espuma, para volver a sentir que no estamos solos, porque sueños al fin tenemos todos. Bueno, Gerardo, acabamos de escuchar Reloj de arena y sí que nosotros sabemos un poco de qué trata el tema, la descripción y la historia que hay detrás, que es una historia como de superación personal y de ese punto a lo mejor de inflexión que te llega, pero nos gustaría que nos lo contases tú de primera mano, cómo surge este tema y a raíz de qué. Vale. Increíblemente todo está relacionado al final con mi profesión, porque estaba maquetando y diseñando un libro
sobre los problemas de pareja. Ajá. Y el libro, justamente, el autor ponía el ejemplo del reloj de arena, porque es un símil que viene muy bien para demostrar que cuando algo llega a un punto en el cual parece que ya no puedes continuar, está en tu mano darle la vuelta a ese reloj para que la arena vuelva a fluir, ¿no? Es la necesidad de un gran cambio. Y además me gusta porque la familia siempre se relaciona con la sociedad. Entonces es aplicable también socialmente a lo que puede pasar en un país o a lo que puede pasar en el mundo. De hecho, la última vez que la canté en público coincidió con lo que ocurrió en Valencia y se la dediqué a Valencia, a los afectados de Valencia, que es empezar de nuevo, ¿no? Sientes que cuando acaba todo recomienza. El reloj comienza a correr nuevamente. Tú giraste. ¿Qué es lo Si que lo giras, claro. Se lo giras y que la misma gente al final es la que más ha aportado para hacer ese cambio, ¿no? Los voluntarios. Ya. Es una... Tiene su... Invita a la reflexión. Invita a la reflexión y además por ejemplo, cuando lo presenté la última vez, que hablando mucha gente se acercó a decirme que se había emocionado, que te digan eso sobre una canción, eso también te llega, ¿no? No, es que sonó genial, ahora que la Claro, y tocaste no era así, uno, wow. o sea, muchas personas coincidían con lo mismo. Y a mí se me ha puesto la piel de gallina. Bueno, porque algo... Pelos como escarpia, me decía otro, hombres además, o sea que... Bueno, de alguna manera a lo mejor estaban en un momento en el que se identificaban bastante con la letra o con lo que estaba, con la historia que estabas contando. Claro, probablemente, sí. Y la forma en que la interpretas también le da una flexibilidad. Curiosamente me pasó con esta canción que cantándola en directo estuve muy a gusto con ella. Pero sin embargo, llevándola a estudio de grabación, nunca me gustaba mi voz. Encontraba que mi voz no transmitía lo suficiente. Entonces, de ahí fue que decidí hacer una colaboración con Jara Armenta, que es una cantante andaluza de Sica, que tiene una voz maravillosa. Y aparte quería darle ese toque andaluz, que yo creo que es muy sentido y que transmite muchísimo. Y también a un cantautor y periodista, Alfonso Gardi, que es de nada menos que de Isla, o sea, con raíces de Camarón de la Isla, con eso ya lo digo todo. Y de hecho, en la primera parte hay unos fraseos vocales y unas subidas que todo el mundo piensa que es Jara y es Alfonso, porque es una voz muy aguda, muy bonita, transmite. Esa parte para mí es incluso la que hasta ahora la escucho y todavía me transmite muchísimo. Claro, porque aquí te hemos escuchado a ti solo, pero la versión oficial, digamos, cuenta en realidad con dos colaboraciones. Con dos colaboraciones, algunas partes las canto yo y otras las cantan ellos, ¿no? Qué brutal. Cantamos los tres. Yo creo que esa es una de las cosas, me parece, más brutales de la música. Hacer colaboraciones me parece algo brutal. Sí, brutal, es muy enriquecedor. Es muy enriquecedor. Muy enriquecedor. A mí me aportó muchísimo, me aportaron ellos los dos mucho. Además son como muy profesionales. O sea, dentro de lo relajado fueron, cantaron y salió, ¿sabes? No, Cómo fluyó, ¿no? Entonces la espontaneidad se nota también. Se nota cuando un artista transmite y llega, ¿no? Eso está brutal, eso está brutal. La verdad que... Y este tema lo tiene, Gerardo, publicado en todas las plataformas, se puede escuchar, y el vídeo también está, el videoclip también está disponible, ¿no? Sí, el videoclip está en YouTube, también está también está en Instagram. También lo tienes en Instagram. También está. Pero sí, está en todas las plataformas.
Además ha sido una canción que cuando la lancé me llevé una sorpresa porque fue muy rápido el crecimiento de La receptividad que tuvo. la receptividad que tuvo, y eso me sorprendió. De hecho, hubo un día que habían, no tiene tantos, tiene 5.000 visualizaciones, escuchas, que tampoco es tanto para un tema que lleva ya unos meses, ¿no? O sea, luego se quedó ahí estancado, pero cuando la lancé hubo un momento que recuerdo que me salía que estaban 84 personas escuchando y dice, ¡guau! ¡Qué bonito!, ¿no? Claro, porque al final es satisfactorio cuando quieres transmitir un mensaje social como lo hiciste con Reloj de Arena y que le llegue a las personas y que la gente también se identifique y lo sienta. Sí. Yo creo que eso nos da a nosotros como músicos una satisfacción muy única. Totalmente, eso es algo indescriptible, ¿no? Es la satisfacción del trabajo realizado y que tú te sientes realizado, ¿no? ¿Y cómo haces ahora mismo con el tema de los conciertos? Entiendo que esta canción entra fijo en el repertorio, ¿no? Sí. Pero tú en los conciertos, ¿qué tantos conciertos tienes en Madrid? ¿O lo ves como que hay oportunidades para cantautores como tú? ¿O ves que es muy difícil? ¿Combinas repertorios, puras canciones propias con canciones covers? ¿O tienes puras propias y tienes en tu repertorio, no sé, 15 canciones, 20 canciones que sueles dar por allí en conciertos? ¿Qué nos cuentas respecto a eso? Conciertos, pocos hago. También es verdad que yo tampoco me muevo demasiado para hacerlos. Pero, bueno, el año pasado hice 6 conciertos en todo el año. Con canciones mías, claro. Después sí, otro tipo de eventos como fiestas privadas, que era lo que comentaba, que son covers y tal. Pero conciertos con mis canciones, con mi música, llegué a hacer 6, que no está mal. Para mí no está mal, no está nada mal. Bueno, uno de ellos fue en colaboración con Jara y con Alfonso, ¿no? Okay. La verdad que fue un concierto muy bien, muy bueno, que nos dejó a los 3 así como muy satisfechos. Y también a veces suelo hacer conciertos en una sala que está en la Sierra de Madrid. ¿Cómo se llama? Se llama El Bar Me Vas. Ajá. Está en Miraflores de la Sierra. Okay. Bueno, el pueblo es precioso, pueblito de montaña con casas antiguas. Ya solo el hecho de ir al pueblo ya es bonito. Y además la sala la lleva un actor de teatro. Okay. Que además es concejal de cultura, entonces le da mucha importancia al arte y a la creatividad. Tengo la suerte de que tanto hago un conciertillo ahí. Qué bien, porque además es como, no lo sé, como jugar más en casa, digamos, ¿no? Como sentirte más arropado, sabiendo que eso lo lleva a alguien que valora. O sea, que no es alguien que es simplemente un negocio, sino que es alguien que lo cuida, que le da su importancia, que le da su espacio. Sí. Al final es algo que te hace sentir, digamos, más cómodo aún. Claro, y luego también intento que el concierto sea como muy dinámico. Utilizo una pedalera de efectos, uso un looper con a veces alguna percusión que grabo en el momento. Otras veces también uso secuencias, por ejemplo, en algún caso que hay un cello y todo esto lo voy lanzando. Entonces rompe un poquito que sea solo una persona ahí cantando en acústico todo el tiempo, claro. Es lo mismo, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, es muy importante para un concierto, ¿no? Sí, que sea dinámico, que sea... Sí. Desarrollar algo que... El arte está bien, pero el arte también tiene que ser un entretenimiento, tiene que ser atractivo. Ya. Pues mira. Yo había un amigo que me decía cantautor, que él me decía que el problema a lo mejor que él encontraba, ya digo, con su método, digamos, con su espectáculo, y le funciona genial y hace giras y está trabajando muchísimo. Pero él al principio sí que recuerdo que tuvo un poco más de dificultad porque decía, es que soy yo y una guitarra. Entonces escucharlo es una cosa, llevarlo a un directo es otra. Porque un directo ya te pide otra cosa. Dice, cuando tú llenas una sala de gente que viene a escucharte, no puedes ser monotema, o sea, no puedes estar toda la hora de concierto
tú sentado con una guitarra. Dice, al final te empuja a crear un show alrededor, un espectáculo, y bueno, y él tuvo un accidente y se dislocó el hombro. Entonces, sí o sí estuvo obligado a... Creo que fue con la bici. Estuvo obligado a dejar la guitarra. Entonces, claro, eso digamos que lo empujó a orientar su show de otra manera, a que su concierto fuese pues más movido, a obligarlo a él también a salir de su sitio estático, a moverse más, y su espectáculo, digamos, a día de hoy no tiene nada que ver. Y sin embargo es un cantautor que tú puedes escuchar en casa y que tiene temas a lo mejor muy tranquilos o románticos o muy... Pero ha ido evolucionando y ahora ofrece como una carta mucho más amplia gracias a este accidente que tuvo. Es que yo veo que Las eso es... piedras, sí. a veces, las piedras que te encuentras en el camino te ayudan a veces a construir algo, ¿no? Sí, porque decía, a lo mejor si no hubiese sido por esto, desprenderme de la guitarra, Claro. porque era como su sitio seguro, me hubiese costado mucho más. Claro. Y sin embargo ha crecido exponencialmente justo gracias a este inconveniente que tuvo, que dijo, vale, pues yo no quería, pero oye, esto me empuja a hacerlo. Y le fue, sí. Es fundamental Es lo muy que dices. importante, ¿Verdad? además. Un show tienes que Claro. darlo todo. Yo siempre me acuerdo una anécdota de un concierto de Pearl Jam, en donde el cantante Eddie Vedder parece que hace algo con el micrófono y tal, y el micrófono se le queda colgado en uno de los soportes estos de las iluminaciones, y el tío se trepa para coger el micrófono. Claro, en el público la gente, wow, porque tú dices, ¿qué te pasa que el cantante esté trepándose así? Claro. Pero es por la misma adrenalina o por el mismo momento de la energía que hay en el público, el concierto y tal. Son cosas que no las planificas, ¿sabes? Pero sí es verdad que, como dices ahora, uno va a dar un concierto y uno tiene que cuidar todas esas variables para que no solamente sea ir a escuchar música, sino que sea un espectáculo realmente, claro. ¿Sabes? Entonces, eso es importante. Ahora, partiendo de esto y de lo que son estas curiosidades, vamos a entrar, Sara, a una sección que tú conoces bien. Vamos a hacer la ronda de preguntas. Okay. ¿Vale? Vale, nada, es muy, muy facilito, además es muy breve, ¿vale? Vamos a hacerte preguntas alternas, que son básicamente una elección entre una cosa u otra. Ajá. Y el juego está en que tú tengas el menor tiempo posible para pensar. Vale. y digas pues la respuesta que te venga de forma más intuitiva. Claro, perfecto. La que venga de forma natural, espontánea. Vale. Empezamos, ¿vale? ¿Empiezo yo? ¿Cómo no? Ok. ¿Preparado? Sí. Saber cuando alguien miente o poder mentir sin que nadie se dé cuenta. Saber cuando alguien miente, perdona. Saber cuando alguien miente. O poder mentir tú sin que nadie se dé cuenta. Poder mentir yo. Vale. Ver una película con los mejores momentos de tu pasado o ver solo una escena importante de tu futuro. Una escena importante del futuro. ¿Qué prefieres, cortarte con un papel cada vez que pasas una página o morderte la lengua cada vez que comes? Prefiero cortarme con un papel. ¿Prefieres estar solo el resto de tu vida o estar siempre rodeado de gente molesta? Solo. La soledad me encanta. Oh, mira. Al comer, sentir solo un sabor por el resto de tu vida o no volver a sentir ninguno. Sentir el sabor. Siempre el mismo por el resto. Sí. Por lo menos sentir algo, ¿no? No ser capaz de escuchar tu canción favorita nunca, ¿okay? O no volver a ver tu película favorita nunca más. La canción, yo quiero escuchar siempre esa canción. Estoy de acuerdo. ¿Qué eventos de los que están pasando ahora mismo te dan peor espina? Eventos. Eventos, la política. Eventos. Mójate, necesito uno. Eventos. Porque, sí, claro. Porque eventos políticos están pasando un millón. Así que no solo aquí dime en España, uno. sino en todo el mundo. Vale. Uno. Pues la llegada de Trump me da muchísimo miedo. Vale. Válido. ¿Qué sueño tienes pendiente de cumplir? Creo que los sueños nunca se acaban, porque
Siempre tienes uno para cumplir. Vale. Si tuvieras la oportunidad de comer a solas con alguien que admiras, ¿con quién sería? Paul McCartney. ¿Cómo? Caramba. Pues mira, muy bien. Bien respondido. Paul McCartney. Wow. Nada menos. Bueno, sí, no está nada No mal. está nada mal. Mira, pero no ha titubeado, ¿eh? Lo ha dicho. No, súper seguro. Yo creo que es de las respuestas más seguras que ha tenido, ¿no? Sí, total. Muy bien ejecutado, Gerardo. Sí, Muy sí. bien. Pues mira, curioso. Vamos ahora a disfrutar de una canción, porque Que no tiene nada que ver con ninguna de las preguntas, No tiene nada que ver aclaremos. con estas preguntas, pero sí que si escuchamos la letra, yo creo que tiene algo en alguna de ellas. La canción se llama La nota y el silencio. Y vamos a disfrutarla. De la nota a la conversación, del silencio ni respiración, una voz que no ha de comprender, un amor que no ha de responder, porque solo sabe amar. En silencio nada más. Tras las notas de un cuaderno gris hay sonidos de un mismo matiz, hay palabras para enmudecer, hay poesía para amanecer, que se escapa y vuela. Que se esfuma y sueña. Hay que legislar, que las leyes protejan su edad, que el silencio solo pueda ser pentagrama de un solo compás, que el silencio sea música, que el silencio sea que el silencio sea música, que el silencio sea libertad. Gerardo Amorín, La nota y el silencio. Gerardo, muy buena la canción. Entiendo que es una historia hecha música también, ¿no? Coméntanos un poquito cómo surge esta canción, por qué antigüedad tiene, anécdotas de ella, ¿de dónde surge? A ver. Vale, pues esta sí es una canción basada en hecho real. Se organizó en un momento un concurso entre colegios de niños de 11, 12 años, que había que escribir un microrelato relacionado con la música. El ganador de todos estos colegios fue una historia que escribió un chico que me pareció fascinante. Era una historia entre el amor, entre una nota y un silencio. Entonces,
el microrrelato decía algo así como: te busco, te hablo, te canto y no me contestas. Era una frase nada más, muy inteligente y muy sensible, ¿no? Pero a la vez tiene una lectura detrás, ¿no? Hay falta de comunicación, o sea, entre una nota y un silencio aparentemente no hay un diálogo. Uh-huh. Hay un corte. Y este chico no pudo ir a recibir el premio por un problema en su hogar, ¿no? De ser hijo de padres separados, estar bajo la tutela de un padrastro que le recibía a través de esto maltrato psicológico. De hecho, no pudo ir a recoger el premio, se lo prohibió. El padrastro. El padrastro le prohibió. Madre. Y bueno, supuestamente ahí hay una historia mucho más fuerte detrás, porque para que la madre no diga nada quiere decir que también está sometida, ¿no? Ahí hay un problema. Hay un problema muy importante. Entonces a mí me llegó muchísimo y decidí hacer esta canción que habla sobre la nota y el silencio, pero si analizas la letra vas a encontrar una cantidad de cosas que están relacionadas con la vida, ¿no? Con la falta de comunicación, con... al final dice que el silencio sea música, o sea que tras las notas de un cuaderno gris hay sonidos de un mismo matiz. El chico es un poeta y un artista, porque a esa edad sea capaz de escribir algo así. Sí. Increíble. ¿Y has tenido algún contacto con este chico después de ese momento o nada? No, O sea, todo esto es una historia que a ti te cuenta la persona que organiza este evento, pero tú a ese chico realmente no llegas a conocerlo nunca. no llegué a conocerlo. Sabes de su historia, pero no sabes... No. O sea, y tú sabes de su historia, pero él no sabe que tú has escrito un tema a raíz de su historia. Él no lo sabe tampoco, supongo que no lo sabe. Porque, de hecho, Bueno, tal vez, no sé, a lo mejor le llegó de otra forma. Estamos hablando de un chico de qué edad, podía más o menos. ser 12 años. 12 años. Claro. 12 años. Bueno. De hecho, la tutora, la persona que organizó intentó contactar con la familia y fue imposible. Nada. De hecho, tuvo un par de palabras con el padre y él fue muy grosero. O sea, no. Uy, qué triste. Sí, qué difícil. O sea, porque ¿qué haces? Quiero decir, como tutora, por ejemplo, en ese caso, o sea, el siguiente paso es dar parte a servicios sociales y es como... Claro, es que hay veces que una cosa deriva en la otra y que al final la seguridad y la estabilidad del menor es lo que tiene que primar, digamos. Sí. Pero Más claro, o sea, no lo sé, porque yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Florencia, ¿no? Y en un estudio de psicología, y tuvimos que hacer como algunas evaluaciones a 2 hermanas que ellas eran menores y fueron dadas en adopción de pequeña y era como la familia de ellas las que pidió esta evaluación. Y claro, nos encontramos en un cierto punto con los servicios sociales, con el trabajo que hacían los servicios sociales allí, y era como hasta qué punto que vuestra intervención es buena o hasta qué punto en realidad está marcando más la vida de esta persona, porque sí, en casa tiene una dificultad pero a lo mejor sacarlo de ahí es incluso peor a la larga porque está rompiendo, o hasta qué punto intervienes cuando, por ejemplo, es el padre, pero no la madre, o quién necesita, o sea, intervienes sobre creo que es algo muy, muy delicado, muy, muy difícil. Sí, es muy difícil además entrar en temas legales, porque por eso la canción dice, diputados hay que legislar. Claro. Que las leyes protejan su edad. Porque, de hecho, la persona que organiza es una persona que también sabe de leyes. Entonces, si ella no pudo realmente hacer nada, sí. es como muy difícil. Claro, porque al final el menor, quiero decir, es muy difícil que un servicio social u otra entidad, digamos, pueda entrar en la tutela de un menor cuando a lo mejor la madre... Porque el padrastro hasta un punto, quiero decir, tú tienes potestad y tienes una tutela hasta un punto, ahí le pertenece a la madre y al papá biológico, lo que sea, si se separaron. Sí. Pero claro,
hasta qué punto uno puede intervenir cuando la madre es a lo mejor la primera que niega eso, o no tienes un apoyo, una participación de otra. Entonces, ¿qué haces? Porque a lo mejor ese chico no se quiere separar de la madre, pero a la vez el estar ahí está afectando. O sea, Y está el tema legal también. Claro. Tienen un tiempo que estar con el madre y otro tiempo con el padre, obligatoriamente. Sí. Quieran o no. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, a la hora de elegir una tutela, que el menor se escucha lo justo. Lo justo. O sea, o el criterio dan por hecho que como es un niño, su criterio cuenta lo necesario. Sí. Y no, sí, o sea, hay muy pocos casos Puede haber donde un se proceso tenga... legal, pero es muy complicado. Sí. Es muy duro. Y largo, que a lo Y mejor largo, cuando llega a una largo, resolución sí, sí. ya es tarde. Claro, sí, sí. Y se supone que sí, se supone que las leyes están hechas en ese caso para proteger a los niños, pero se tienen en cuenta lo justo. Lo justo, sí. Es duro, es duro, es duro. Me parece muy valioso, Gerardo, que tu música la enfoques y la compongas como ejemplo de este tema en historias de la vida real, ¿no? Porque al final yo también como fanático de las películas, cuando veo películas que son basadas en historias reales, me parece que suelen ser las mejores, ¿sabes? Porque al final uno, al estar viendo allí algo que realmente sucedió, que no es un invento artificial, lo mismo con la música, ¿no? Si tú escuchas una canción y sabes que esa canción fue compuesta por una anécdota, una historia o algo basado en un hecho real, como que a ti como ser humano, algo dentro te dice, vamos a escucharlo, porque de repente lo que está queriendo decir en esa letra o en esa música me puedo identificar o conozco a alguien que se identifique o lo que sea, ¿sabes? Y eso me parece muy bien, muy aplaudido de mi parte como músico por el trabajo que haces. Aparte de todo lo que haces adicionalmente con los libros y las ilustraciones para los niños. Y ahí me surge una duda, ¿no? Entonces, ¿te has visto haciendo como bandas sonoras, música, componiendo la música, no para un libro físico, sino para libros más enfocados a multimedia? Por ejemplo, los audiolibros o libros infantiles que podamos ver de forma electrónica y que la música que pueda sonar de fondo la estés haciendo tú. Obviamente eso tiene alguna relación con la composición musical en otras artes, por ejemplo el cine, la televisión y tal, pero en este caso como tu segunda profesión, o por decirlo de alguna forma, es la parte de la escritura. ¿Tú te ves haciendo algo de la música para tu otro rol como escritor para libros infantiles? Perdón. Nada. Me ha cogido el resfriado un poco. Antes de que respondas, porque a raíz de esto yo añadiría algo más a la pregunta, ¿no? Que es como... Tu segunda faceta es como escritor, la primera es como músico, pero es que la tercera es como ilustrador. Entonces, a este punto, relacionándolo con el audiovisual, yo creo que mi pregunta, por ejemplo, sería ¿crees que puedes realizar, por ejemplo, un corto o contar una historia de animación donde las ilustraciones sean tuyas y tú tengas, igual que ahora mismo haces, por ejemplo, con la música, ¿no? Que coges como el proyecto completo y tú te encargas de hacerlo todo, de producir, postproducir, editar y hacer todo, llevarlo, por ejemplo, al audiovisual? Animaciones vivas, algo que diga, y yo le pongo la música y yo cuento la historia y yo hago todo. Claro, lo que ves, por ejemplo, que partiendo de eso, tú ves que el libro que nos has traído tiene ilustraciones hechas, en este caso, Acuarela. Entonces, eso ¿cómo te visualizas creando algo así de forma más en multimedia? Bueno, curiosamente, aunque no os había contado nada, Ajá. pues hay algo detrás. Es el momento de contarlo. No, sí. No, mis comienzos como ilustrador además fueron como haciendo dibujos animados. Y ahí hay una labor tanto de animación y sincronización con la música. Tremendo. Fundamental. Sí. Fundamental. Además con la técnica antigua. Yo tengo la edad que tengo y trabajábamos en esa época, no existían los ordenadores, entonces, por ejemplo, para poder hacerlo, primero imaginariamente hacías un guión, un storyboard, con las imágenes que supuestamente formaban eso, y se hacía el audio.
antes de la película. O sea que sí, el audio, la música estuvo siempre ahí. Y entonces incluso tenía que leer lo que se llama el audio óptico, que lo vas pasando por un lector y vas marcando en cada fotograma, por ejemplo, cuando un personaje habla, saber para poder sincronizarlo luego con la imagen. Y con los dibujos que haga, necesito 12 dibujos para esta transición de la P a la A. Claro. Los dibujos animados son 12 dibujos por segundo. O sea, el cine son 24 Sí. fotogramas por segundo, y el dibujo se hace en 12 porque ahorras un montón de trabajo. Se hacen 2 fotogramas por cada dibujo y no se nota. O sea, luego la animación es muy viva, ¿no? Sí. Entonces esa fue mi primera experiencia, además, como antes de hacer, bueno, ya de esa época también desarrollaba paralelamente la música, ¿no? Lo que pasa es que no era tanto cantautor, sino que bueno, una historia mucho más larga. Tenía un grupo, una banda, como todo. Cuando tienes 14 años tienes una banda de rock con los compañeros de colegio. Todos pasamos por eso, ¿no? Claro. O sea, que en realidad la pregunta de ¿te verías o crees que podrías hacer? Es algo que ya has hecho. Que ya he hecho. En realidad llega tarde nuestra pregunta. No, y además, ha sido como premonitoria, ¿no? Porque, sí, porque no sabíamos nada, o sea... De hecho, un autor me pidió, 2 autores. Un autor me pidió un audio únicamente, solo música, para un cuento. Oh, mira. Y está por ahí, por YouTube. Entonces hice un cuento, es una música así con una flauta dulce, con un cello y unos sonidos así muy, muy infantiles. Claro. Y sin embargo luego también tuve un escritor uruguayo, ahora se me ha ido el nombre, me pidió si no podía crear una canción para su última obra. Además, fue premio nacional de literatura en Montevideo. Oh, y fue toda una sorpresa porque yo nunca... hacer música, a lo mejor, una banda sonora es más fácil, pero escribir una canción, una letra... Digo, bueno, me voy a leer el libro primero y voy a ver si soy capaz, ¿no? Y claro, el libro me encantó. El libro, una maravilla, porque... Juan Esteves es el autor, ya me vino, y porque era una historia sobre los niños, unos niños de pueblo, y yo he sido niño de pueblo, entonces de esas zonas además, entonces para mí me trajo todos recuerdos de mi infancia, entonces... Pues ya nos lo has dicho todo. Así que si sale algún proyecto de eso seguro lo vas a hacer. Y esa canción está también en las redes. Pues fenomenal. Se titula, a ver si me acuerdo, porque estoy un poco hoy con la memoria así rápida, claro. un poco lucidez. Pues ahora te vamos a poner otra prueba. Vale. Pero no tiene que ver con la memoria rápida, al contrario. No vamos a utilizar la memoria rápida. Es distinto y es la parte final del programa, porque ya nos toca despedirnos. Y nada, en esta sección lo que tienes que hacer es responder una pregunta que nos dejó el invitado del episodio anterior. Y tú luego tienes que hacer una pregunta a quien venga en el siguiente episodio. Entonces, Sara, ¿te parece si le haces la pregunta? Sí, aquí sí te vamos a dejar pensar un poquito, ¿vale? Vale. Y te aviso ya que la pregunta que dejó nuestra invitada es un poco... Vamos a ver qué complicada, ¿no? ¿Qué tal te desenvuelves allí? Sí, creo que es complicadilla. O sea, creo que te voy a dar muy poco tiempo para pensar en comparación con lo que necesitarías, creo. Vale. Vale. Como la sientas, respóndela. Vale, sí. vale. Vale, obviando a lo mejor todo lo que has dicho antes, ¿no? De que tus padres, que no sé si lo ha dicho en el programa o me lo ha dicho a mí cuando estábamos hablando, ya me confundo, pero que tus padres ya a día de hoy no están. Imaginamos que sí, que están y que está todo en orden, ¿vale? La pregunta que dejó Mary, nuestra última invitada, sería, si estás en una isla desierta con tu madre y tu pareja, se acaba la comida y debes entregar a alguna de ellas para sobrevivir, ¿a quién entregarías? Tiempo. Wow. Una situación difícil, ¿no? Muy difícil. Muy complicado. Pero es muy interesante. Así que... Sí, desde luego es muy interesante, sí. Me voy a pensar yo también. Yo, fíjate que estoy muy unido he tenido la suerte de tener un hogar
ejemplar, hermoso, lleno de amor. Mis padres fueron dos personas que se amaron muchísimo y todo ese amor nos lo transmitieron a mí y a mi hermano. Entonces tengo que reconocer que estoy muy unido a mi madre. Entonces, en un momento tan duro, fíjate que yo creo que salvaría a mi madre. ¿Tú eres casado? Sí, estoy casado. Eres casado, ¿no? Igual cuando escuche esto me mata. ¿Cómo se llama tu mujer? Daisy. Daisy, si escuchas el programa, no lo tomes personal, ¿vale? Es una pregunta imaginaria, así que bueno, no cuelgues por el cuello a Gerardo cuando llegue. Y además juega algo a tu favor, Daisy, y es que esa competencia no la vas a tener en ese sentido, ni jamás vas a encontrarte en una isla desierta, claro, no te preocupes. Es muy difícil que ocurra, pero... No, además, llevamos muchos años. Pues nos conocimos en Uruguay, o sea, llevamos... nosotros nos casamos en el año 78. Por lo menos 30 años. O sea que hemos abierto muchas porteras juntos, hemos vivido muchas situaciones, todas las que se pueden vivir en un matrimonio, y hemos salido adelante. Yo creo que es la mejor prueba de amor que pueda existir en una pareja, hoy que todo el mundo se divorcia, ¿no? Y que tiene tanta dificultad para seguir adelante, ¿no? Con su pareja, pues nosotros lo hemos conseguido. Entonces, en beneficio de eso, de ella, es que estoy con ella porque es la pareja perfecta, ¿no? Genial, genial. Vale, yo tengo una pequeña duda y creo que da tiempo, que necesito que me respondas en 3 segundos, ¿vale? Que es, dices que habéis conseguido sobrevivir a eso y seguir adelante, ¿no? Y la pregunta a lo mejor por todo lo que pasa en estos tiempos, por la facilidad a lo mejor con la que uno huye de problemas, o sea, la dificultad, mejor dicho, para afrontar esos problemas o para salir más fuerte. Entonces creo que la pregunta que me nace es ¿cómo? ¿Cómo crees qué crees que habéis hecho para poder seguir adelante? Yo creo que haber aceptado el hecho de que somos diferentes, porque somos muy distintos con ella. Ella no le gusta demasiado la música, sin embargo, para mí la música lo es todo. Entonces, hemos encontrado la manera de respetarnos. A ella le encanta el arte, las exposiciones de arte, le encanta la lectura, la literatura, el libro, es muy lectora, lee muchísimo. Y no interferimos. Entonces, tú eres feliz haciendo eso y yo soy feliz haciendo esto otro. Y de hecho, yo salgo por las noches solo y no tengo ningún problema. Cuando llego a casa, llego a las 3 de la mañana, a mí no me va a decir nada. Claro. Respeta sus espacios, ¿no? Respeta mi espacio y yo el de ella. Ella sale con sus amigas, se va a exposiciones, se va aquí, allí. Entonces, tenemos total confianza en cada uno del otro. Es que antes de ser pareja eran individuos y cada uno tenía su espacio. Sí, sí, claro. Además, esto costó, eso llevó mucho tiempo. Eso hemos tenido las típicas redecillas que tiene todo el mundo, o sea, todas, ¿eh? No hay pareja perfecta, eso es imposible. Incluso cuestionarte si seguir adelante o no, muchas veces. Sí. Lo digo con sinceridad, ella también lo habrá tenido. Claro. Fenomenal. Buena reflexión para los tiempos en los que estamos. Sí. Sí. Pues Gerardo, te toca ahora a ti plantear hacerle la pregunta al siguiente o la siguiente invitada. Así que... Vale, no puedo aislarme de la música, así que me lo he escrito para decirlo bien. Vale. Muy bien. Vale. Pues ahí queda para el siguiente invitado. Eso es, pues Gerardo. Nada más que agradecerte tu tiempo y haber aceptado la participación en el programa. Un placer haber conocido tu historia, todo tu trabajo. Y bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final. Sara, muchas gracias por tu compañía. A vosotros. Y nos vemos en una próxima emisión. ¿Yo puedo decir algo? Sí, como no. Lo que quieras. Lo que quieras. Pues yo os agradezco a vosotros porque las iniciativas de este tipo son fundamentales para la música y para cualquier tipo de arte.
estamos desnudos y solos frente a la industria y a todo, con muy pocos espacios para hacer cosas. Así que os felicito y os agradezco. Gracias, Gerardo. Muy amable. Gracias. Y para eso estamos aquí, para que todos los que están escuchando este programa descubran gente como Gerardo que tiene tantas cosas que aportar y que no sabemos que existen. Así que nos vemos entonces en una próxima emisión de Entrada Libre. Hasta luego. Esto fue Entrada Libre, donde la música y el arte se encuentran. Un espacio patrocinado por Parque Mueble, donde si buscas mobiliario para tu hogar seguro lo encontrarás. Damota Magazine, donde los diseños que desees los puedes tener en tus camisetas. Pastel y Crema, donde la pastelería artesana crea momentos para tu paladar.